a todas y todos. Estamos hoy día partiendo con esta tercera sesión, tercera conversación, entrevista, en este ciclo que hemos iniciado ya hace unas semanas atrás, en donde estamos dando una vuelta al mundo, por decirlo de algún modo, en relación a un tema que está bastante en boga, que hay mucho debate público, político, sociopolítico a nivel internacional que tiene que ver con la despenalización o regulación, dicho de distintas maneras, también tiene distintos significados en relación a la marihuana en particular, pero también a otras drogas, digamos, además con todas las problemáticas que hay asociadas a seguridad en este ámbito también. Para ello, en esta ocasión, lo hemos dicho, nosotros estamos entrevistando, hay un grupo que está asociado directamente a nuestra red Dianova, a la red Dianova Internacional. No obstante ello, hay países en donde nosotros como Dianova no tenemos presencia físicamente, por lo tanto recurrimos a nuestros aliados, y efectivamente hay un país que resulta muy interesante, tanto por la envergadura del país como reconocido también internacionalmente, que es Brasil, y por ello nos interesa de sobremanera conocer algunos aspectos asociados al contexto actual en el que está en esta materia Brasil. Y para ello nos acompaña en esta oportunidad Pablo Kurlander. Pablo es psicólogo, miembro del Consejo Asesor Editorial de la Revista Internacional de Comunidades Terapéuticas. Pablo tiene más de 20 años gestionando comunidades terapéuticas. Académicamente, además de ser psicólogo, como ya lo mencionamos, es magíster y doctor en salud pública por la Facultad de Medicina de Botucatu. Dicho sea de paso, Pablo es un uruguayo avecindado en Brasil hace ya más de 20 años, así que está impregnado de la cultura carioca, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, cabe señalar también que Pablo fue la persona que hizo la primera investigación en Brasil sobre la efectividad del tratamiento en comunidades terapéuticas. Es director también de Eureka Educando, una plataforma, digamos, de formación en el área, coordinador del posgrado en dependencia química y con énfasis en comunidades terapéuticas, psicodiagnóstico, gestión de personas, recursos humanos y terapias cognitivas conductuales. Pablo, muchas gracias por tu disposición, por estar en esta oportunidad con nosotros, darte el tiempo, agradecimiento, así que te saludamos para partir. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a todo el grupo Dianova con ese trabajo tan importante a nivel internacional, que siempre ha sido una gran referencia, y sin duda es un placer poder estar compartiendo y representando un poco de este país que me acogió y en el que vivo hace 26 años ya, ¿no? Acá en Brasil. En el interior de San Pablo, ¿no? Carioca es la cultura de Río de Janeiro, ¿no? Acá en Brasil. Acá estamos con los paulistas, que se dice, Yeah. pero bueno, en fin, es un país muy, muy grande y muy diverso, sin duda, ¿no? Perfecto. Vale las precisiones. Interesantes las precisiones Sí, culturales que a sí, veces uno desde afuera no tiene los ojos para mirar. sí, Bien, sí. bien, Pablo. Bueno, efectivamente, como señalábamos al principio, la idea señalábamos que hoy día tenemos mucha, y lo conversamos previamente antes de entrar a la grabación de la presente conversación con Pablo, que efectivamente hoy día hay mucha mitología, hay mucha opinología, digamos, yo diría que lamentablemente la mayor de las veces sin fundamento. Por lo tanto, por eso también la idea nuestra es poder efectivamente ir mostrando a través del mundo, digamos, por lo menos de algunos países, tanto de Europa, de las Américas en particular, mostrar en qué está cada país, y por eso la idea de conversar con Pablo para un poco mirar lo que está ocurriendo en Brasil en esta oportunidad. Sobre eso, y entrando en materia, Pablo, primero diría yo una pregunta de carácter más contextual, digamos, como primera aproximación. De acuerdo a lo que tú conoces y las cifras que hay en Brasil, ¿cuál ha sido la evolución del consumo en los últimos años, y tal vez en los últimos 5 años, y su tendencia, primero respecto de la marihuana y luego de otras drogas ilícitas? Probablemente hay algunas dentro de las drogas ilícitas que tienen mayor prevalencia que otras. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Y bueno, primero de todo, obviamente el gran problema, ¿no? de consumo
y que siempre se acaba descartando es el alcohol, que obviamente en Brasil han habido investigaciones que llegan a casi 50% de la población consumidora de alcohol, de los cuales alrededor de 40% de esos en niveles problemáticos, ¿no? Y que cuando hablamos de esa mirada ajena al mundo científico, a los datos estadísticos, a cosas mensurables, creo que lo primero que siempre salta a los ojos es la indiferencia que hay en las políticas sobre el alcohol, siendo claramente la sustancia, después del tabaco tal vez, la que produce más impacto social, económico, de salud. Y aunque no sea el tema de la entrevista, el alcohol Ujú. específicamente, ¿no? Me parece que es importante tenerlo en cuenta justamente por el hecho, ¿no?, de que el propio hecho de no estar incluido en la misma lista o no estar siendo visto de una manera tan peligrosa cuanto las otras drogas ya muestra que el enfoque de la visión y de la política pública no es a partir de la epidemiología ni a partir de la ciencia. Es decir, la ciencia muestra que hay que preocuparse con lo que causa más problemas, no con lo que causa menos, ¿no? Entonces, ese primer recorte ya nos da una idea de cómo se aborda esto, ¿no? De que el Ujú. problema realmente se aborda a partir de preconceptos o de intereses, ¿no?, que son diferentes de lo que los datos apuntan. Por ejemplo, en Brasil ha habido principalmente en los últimos años y bajo este último gobierno una polémica enorme sobre la cuestión de todo esto que es el tema de nuestra entrevista, tanto del cannabis cuanto de las otras drogas. Se llegó a discutir y el gobierno a afirmar ampliamente de una tal epidemia del consumo de crack, Ujú. cuando las investigaciones, hubieron dos investigaciones paralelas que fueron hechas en un periodo entre 2013 y 2014, ¿no?, también de vuelta en la cuestión ideológica, por universidades con posiciones ideológicas opuestas. Entonces, una parte, ¿no?, una parte del mundo académico y científico validaba una de las investigaciones, invalidaba la otra parte invalidaba la primera y invalidaba la segunda, y el gobierno actual invalidó una y validó la otra, ¿no? Y aún así, la que presentó datos más contundentes o más, ¿no?, mayor indicador de consumo de crack llegó a un poco más de 1% de la población, al lado del 50% del alcohol. O sea, independiente del número, era algo muy, muy bajo, que no significa obviamente que el impacto sea poco, que no sea un problema, que no precise de atención y cuidado, pero de vuelta en el lineamiento de la política pública y en el foco de la inversión del dinero público, digo, lo que representa mayor daño, mayor impacto, mayor, ¿no?, problema, y lo que se debería tener mayor inversión también. Ujú. El consumo de cannabis en las últimas investigaciones había llegado alrededor del 7% de la población, que en su momento, es en 2014, cuando se hizo ese último levantamiento más completo, representaba más o menos el doble de la media mundial, ¿no? El consumo medio mundial, según la UNODC en ese momento, era el 3,5% de la población, claro, con países, ¿no?, con mucho más que eso. Ujú. Ese era el número promedio, ¿no? Entonces Brasil en ese momento tenía el doble del consumo mundial, del promedio mundial de consumo de cannabis, eh, y que obviamente existe cuando se piensa en el aumento, ¿no?, del consumo, y ahí esa cuestión del aumento progresivo del consumo de cannabis en la población ha sido utilizado también como un dato de alerta
y principalmente ha sido utilizado en la comparación con países que regularon el cannabis, como Uruguay, mi país de origen, ¿no? Que también se apunta para que, bueno, miren, Uruguay reguló el cannabis y en los años siguientes hubo un aumento, ¿no?, del número de consumidores de cannabis, una reducción de la edad de inicio del consumo, y que ahí también, cuando pensamos en los números, en la estadística de esta, de esta prevalencia de consumo, es importante tener en cuenta que son datos de autorrelato. Cuando pensamos en una investigación sobre el consumo de una sustancia, el dato depende de que la persona que la utiliza eh, diga que la utiliza, o sea, relate la verdad. Y por eso también es importante tener en cuenta que obviamente en los países en que el consumo está regulado, las personas que consumen son más susceptibles a decir que consumen que en los países en los que está prohibido, y es además eh, eh, con posibilidad de tener una consecuencia judicial, legal, ¿no? O sea, en los países en que hay mayor represión, las personas están menos susceptibles a autodeclarar que consumen una sustancia que es prohibida, ¿no?, que es ilícita. Entonces, eso me parece también que es un dato para tener en cuenta, de que a pesar de haber pesquisas, investigaciones, ¿no? Disculpe, me sale algunas en portugués, ¿no? Algunas Sí. palabras de eso. A pesar de haber algunas investigaciones que apuntan también para un crecimiento, que existe un crecimiento natural de puntos anuales en todos los países, pero también hay que entender que parte de este crecimiento es parte del crecimiento de la declaración y no del consumo. O sea, por ejemplo, en Uruguay hubo un aumento muy significativo. Ustedes tienen un grupo en Uruguay, ¿no? No sé si ya hicieron la entrevista con Uruguay de Vamos nuevo, después pero con ellos, vamos después con ellos, después exactamente. yo sé que tienen allí. Y claro que hubo un aumento bastante significativo de los casos de consumo, pero obviamente con la disminución de la noción de riesgo social, no de riesgo de consumo, pero de la represión, vamos a decir así, las personas están más susceptibles a autodeclararse, lo que nos da un retrato tal vez más fiel de cuál es la realidad, porque considerando la perspectiva de quien está dentro de este universo, ¿no? Pensar que Brasil tiene 7% de consumidores de marihuana es un número bajísimo, por lo que se Claro, ve. sí. Claro, no tenemos el dato real porque la gente no lo declara, pero sin duda ese número está muy abajo de la realidad, justamente por la dificultad de llegar a un número verdadero, por la dificultad que las personas tienen de autodeclarar, cosa que con el alcohol no lo tienen. La persona no tiene la misma restricción moral, social o legal de decir que consume alcohol, porque no existe ese problema, ¿no? Que eso es un dato que en epidemiología está dentro del concepto de lo que son los confundidores. O sea, son cosas que confunden el dato real final, y es algo que muchas veces no se considera, ¿no? Que a Correcto. veces sí, sí. Pablo, algunos alcances, digamos, comentar parte de lo que estás señalando, ¿no? Yo creo que efectivamente, dicho sea de paso, nosotros cuando nos planteamos el hacer este recorrido y efectivamente partimos con el tema del cannabis, pues claro, es un debate público, pero efectivamente ese debate público también creo que, como tú bien lo has señalado, oculta un drama que significa el tema del consumo de alcohol, y por eso quiero también referirme a aquello que tú mencionabas. O sea, de hecho, hoy día acá en Chile, por ejemplo, tenemos que en la población infanto-juvenil, estamos hablando entre 14 y 21 años, población escolar, la población escolar en Chile, de acuerdo a los últimos estudios, hay aproximadamente un 50% de esta población está consumiendo alcohol. Y no poco, digamos. Hay, dependiendo del rango etario,
varía un poco, digamos, los niveles de consumo que hay mensualmente, pero es altísimo. Bueno, respecto a la cannabis también cabe señalar que tiene que ver con, esta misma población infanto-juvenil está aproximadamente en un 35% aproximadamente consumo de cannabis, que también es altísimo. O sea, Sí, sí, para sí. la cifra que tú señalabas también respecto de Brasil, esta cifra acá es altísimo. Ahora, volviendo un poquito atrás respecto del tema del alcohol, claro, el alcohol yo creo que efectivamente como es eh, en- una droga legal en gran parte del mundo, digamos, por lo menos el mundo occidental es una droga legal, entonces, claro, también es socialmente aceptada. Por lo tanto, efectivamente, eso de algún modo oculta todas las consecuencias socioeconómicas a las que tú también hacías referencia adelante. Entonces, claro, no quería dejar pasar eso, digamos, porque creo que pusiste un énfasis ahí importante que es necesario que aparezca, digamos, también en esto y también poder incorporarlo también en las siguientes conversaciones, que no quede de lado, digamos, sino que no significa que le estemos restando importancia al alcohol, por el contrario, es un tema que hay que estarlo mirando constantemente. O sea, de hecho, yo entiendo, y probablemente ahí tú eres especialista en el área, pero yo entiendo Sí, que, por sí. lo menos acá en Chile, me da la impresión que la recuperación de la persona adicta al alcohol en términos, no sabemos que la adicción es crónico, pero me refiero que de abstinencia es más complejo que muchas de las drogas presentes hoy en día, por el hecho de que está socialmente aceptado. Entonces, mucho más difícil para la persona índice, digamos, que efectivamente pueda salir del tema del alcohol. Eso, Sí, bueno. sí. El, para comparar un dato, cuando vamos a la población más joven en el Ujú, consumo de marihuana, comparaste ahí el 35% de edad escolar con el 7% de la media de... ujú. eh, en 2017, el último número que hubo sobre esa población más En joven Brasil. Ujú. en Brasil llegó al 22% de consumo Ok. de Ujú, marihuana, 25 en hombres y 19 en mujeres, y el consumo también, algo que ha venido a nivel mundial, pero en Brasil también está bastante claro, es el aumento progresivo del consumo de todas las drogas por ujú. mujeres, que cada vez más igualan a los Exacto, sí. indicadores de los hombres, Ujú. que aunque para quien es de este medio esté claro que las mujeres han presentado mayores indicadores de consumo, también siempre considero importante este dato del confundidor de que para las mujeres era mucho más difícil también autodeclarar el consumo, inclusive del Exacto. alcohol. Ujú, O sea que la población consumidora oculta que había años atrás ujú. ha venido apareciendo y no hay como medir realmente, o por lo menos no se ha medido cuáles son las personas que declaraban que no consumían y ahora sí, o cuál cantidad de población, pero bueno, es algo que también ha aumentado significativamente, ¿no? Correcto, bueno, efectivamente, como tú señalas, interesante esto de los datos confundidores, ¿no? Que mencionas. Claro, acá en Chile, efectivamente, ya sabemos, en el caso del alcohol, la cuestión está muy pareja. O sea, ya entre hombres y mujeres no hay diferencia, digamos, en términos de los niveles de consumo de alcohol. Lo mismo está ocurriendo con la marihuana, también están casi en los mismos niveles, Sí, sí, todavía un poquito más bajo las mujeres, pero yo creo que ya es una cuestión de un poquito de tiempo más y va a estar comillas, en igualdad de condiciones. Ujú. sí, sí, Oye, sin duda. ahora respecto de esto que estamos hablando, lo deslizaste en algún minuto, digamos, dentro de tu relato, pero ahora para ir más específicamente al tema, ¿qué ocurre con la percepción de riesgo en Brasil, digamos, en relación a estas distintas drogas, digamos, que hay tanto legales como ilegales? Sí. Cuando hablamos de percepción de riesgo, de vuelta, inevitablemente tenemos que pensar en el alcohol como una droga que existe todo un proceso, ¿no?, de marketing económico y Ujú, político que está por detrás de la disminución de la noción de riesgo,
Y ahí de vuelta, digo, es imposible no colocar al alcohol como parámetro para entender cómo se piensa sobre eso y a partir de Ujú. qué modelos. Si por un lado Brasil es hoy un ejemplo a nivel mundial de un programa de la reducción del consumo de tabaco, que ha reducido muy drásticamente, casi 40% el consumo de tabaco en la Ujú. población general, ¿no? Porque, claro, existe un fantasma social que es la asociación con el cáncer, que es Claro. muy concreta, es muy contundente, va más allá de cualquier ideología, Ujú. la población lo sufre en su día a día, entonces es mucho más difícil manipular los conceptos, las ideas y los datos, porque la gente se muere de cáncer y Ujú. la asociación del cáncer con el consumo de tabaco ya está dentro del concepto social y de la noción de riesgo. Ahora, cuando pensamos en el alcohol, la política de control y reducción del tabaco en Brasil empezó exactamente en la misma época que una de las políticas en que se trató de controlar la propaganda. Ujú. Entonces, en 1994 aproximadamente surgen dos proyectos. Uno que buscaba prohibir la propaganda del tabaco en la televisión abierta, en eventos deportivos, Ok. en fin. ¿Ah? Inclusive de poner en las cajillas de cigarro de imágenes preventivas, Ujú. como en muchos países ha pasado, Sí. que tuvo gran suceso, además de otras políticas públicas que llevaron a esa reducción drástica del consumo. Y en el mismo momento empezó el mismo intento con el alcohol, Ujú. ¿cierto? Que nunca fue muy adelante. Lo que se consiguió en Brasil con mucho, mucho costo, y ahí estamos de la cuestión de la cultura de Brasil, del consumo de cerveza, de la industria, la empresa, la multinacional Ambev, que se llama, que es la mayor industria de Brasil y de América Latina, o sea, la productora de las bebidas alcohólicas, se llegó a un absurdo legal que tenemos hasta hoy en Brasil, que es legalmente las bebidas alcohólicas no pueden tener propaganda en televisión abierta, eventos deportivos, todo igual que el tabaco, pero legalmente se considera bebida alcohólica solamente las bebidas que tienen más de 13 grados de graduación Ya no alcohólica. son alcohólicas. O sea, para la legislación brasilera, la cerveza no es alcohol, Claro. es una bebida no alcohólica. Por Es lo tanto, sucedáneo. sí, no, es un absurdo legal. Sí. O Ujú. sea, Ujú. ninguna cerveza y algunos vinos tal vez que lleguen a esa graduación, Claro. pero eso fue toda una movimentación política y económica para Exacto, claro. mantener la industria, tanto la industria de marketing cuanto la industria productora Ujú. y que hasta el día de hoy entonces los eventos deportivos son patrocinados por las empresas Sí. cerveceras y hay propaganda de cerveza y la población la consume y obviamente que ese contacto disminuye muy significativamente la noción de riesgo, Ujú. ¿no? Y sin duda el alcohol es uno de los grandes problemas cuando pensamos en todos los modelos de tratamiento. Es mucho más difícil tratar una persona que tiene problemas con alcohol que tratar a una persona que tiene problemas con crack. Ujú. Ujú. O sea, tal vez en un primer momento es más difícil tratar al que tiene problemas con crack, porque está en un estado de deterioro Claro. y vulnerabilidad mucho mayor. Pero es una persona que es mucho más susceptible a buscar tratamiento que la que consume alcohol, que todavía entiende que es una sustancia, ¿no?, que no tiene tanto problema o que puede disminuir y controlarlo cuando quiera. O sea, Ujú. ese problema del impacto social y del riesgo social, ¿no?, y la noción de riesgo es un dato. Obviamente, cuanto más pensando en otras drogas, ¿no?, y ahí sí, pensando principalmente en el cannabis,
cuanto más se discute, cuanto más, ¿no?, se habla sobre esto, cuanto más se conoce, digo, la noción de riesgo va disminuyendo, Ujú. y principalmente en niveles de consumo tan altos en la población adolescente, ¿no?, y joven. Obviamente que la noción de riesgo se adquiere mucho más por la influencia de los pares que por la influencia de la política pública o de los técnicos, Ok. Ujú. ¿no? Principalmente cuando esa política pública no llega, o cuando la política pública, que es lo que ha venido pasando en Brasil y en muchos países, tiene una postura muy confrontativa. Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, a pesar de que en los gobiernos anteriores había una visión de la política de droga un poco más moderada, con un foco bastante, ¿no?, importante en toda la idea de la reducción de riesgos y daños, y con gran parte de los gobiernos anteriores eh, con, con ideas de posibilidad de regulación, cosa que en este gobierno actual es absolutamente Ujú. imposible cualquier tipo de diálogo y discusión sobre ese tema. Eh, a pesar de eso nunca se avanzó mucho, siempre hubo, ¿no?, el modelo social brasilero tiene las cuestiones morales y religiosas muy Claro. fuertes, inclusive dentro de la política, y obviamente, digo, los grupos más tradicionales religiosos, ¿no?, y que están más ligados, más vinculados a la manutención de la moral, la familia, el Ujú. orden, ¿no?, los modelos más eh, conservadores, ¿no?, por Conservadores. decirlo de Ujú. alguna manera. Existe un modelo muy conservador en Brasil, y bueno, esto impide que se discuta y se avance en este sentido. Por otro lado, los otros grupos menos conservadores, más progresistas en ese sentido, han tenido muchos... ha sido muy violenta la discusión, tanto a nivel político como social, obviamente con buenos motivos de ambos lados, ¿no? Pero realmente a nivel de algo que siempre digo, a nivel de la percepción de riesgo, por mucho tiempo lo que dominó aquí en Brasil, la idea de la prevención, por ejemplo, es algo que yo llamo siempre de prevención terrorista, Ujú. ¿no? Que es, entonces llega ahí alguien de una policía o un militar o alguien representando a la ley en la escuela, y ahí les muestra droga a los niños y a los adolescentes y les dice que si usan droga se van a morir y que van a cambiar a la Ujú. madre por droga y que va a llegar un hombre desconocido y feo que les va a ofrecer droga gratuitamente para que se vicien en esto y después no la usen, en fin, les da una idea que es muy real. Ujú. Es la idea de la guerra de drogas de la década de 20, 30, después Claro. que predominó en Estados Unidos hasta hoy, básicamente. Pero, Exactamente. o sea, que independientemente de que nos parezca bien o mal, ¿no?, que ahí de vuelta vamos a la ciencia y no a la ideología, independiente de lo que nos parezca, ¿no?, un dato muy relevante es que eso no funcionó en ningún lugar del mundo. Exacto. Ujú. O sea, no, ningún país tuvo avances en ese sentido, excepto si no consideramos uno de los confundidores que decía que, claro, en una población reprimida que tiene miedo de Claro. autodeclarar cualquier cosa contraria, capaz que los indicadores bajan, pero no necesariamente es un dato real, porque Ujú. después en el impacto social se ven cosas diferentes. Eh, una cosa muy interesante que pasó en Brasil y en Estados Unidos también en este sentido, con un programa que era importado de Estados Unidos, que acá llegó a Brasil a través de la policía militar,
que era un programa de prevención en las escuelas que tenía inicialmente ese modelo terrorista, ¿no? que yo digo, y que después de investigaciones que fueron hechas con el modelo de Estados Unidos y el modelo acá brasilero, se llegó a la conclusión de que no solo no tenían efecto positivo en las poblaciones en las que se aplicaba ese modelo, como tenían efecto iatrogénico, o sea, algunas de las poblaciones que pasaron por ese modelo tuvieron mayores Índices indicadores, de... mayor índice de consumo de los que no tuvieron nada. Y sorprendentemente, la policía militar en este programa, se llama ProERGI, absorbió este dato y empezó a modificar totalmente la estructura de su programa. Lo que es realmente algo muy, muy interesante, principalmente viniendo de una institución tan conservadora y rígida como la policía. Pero realmente hicieron un cambio muy profundo en toda su estructura, y hoy, hace poco que cambiaron esto, ya tienen una investigación acompañando cómo va a ser el efecto de este nuevo modelo, ¿no? Pero que es muy, muy interesante porque es un modelo ahora que está enfocado mucho más en la inclusión del joven y adolescente en la vida de la sociedad, de la comunidad, en trabajos comunitarios, en grupos, que específicamente apuntar a la droga como único foco, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, ¿no? Es algo importante, porque a final de cuentas, y en mi concepción de las adicciones como problemática, la cuestión de la noción de riesgo no llega a ser el problema principal. Y siempre que se piensa en las políticas de regulación, de legalización, se piensa en el fantasma de la noción de riesgo como siendo el eje central o siendo el marco que va a cambiar las estadísticas, ¿no? Que va a cambiar los indicadores. Y eso no es verdad. O sea, porque en realidad, digo, la mayor parte de las cosas que las personas hacen que les causan problemas, las personas tienen la noción de que les causan problemas. Comida, ¿no? Claro, Sí, sedentarismo, bueno, hay otras afecciones, sedentarismo. digamos. Claro. En todas las áreas de la vida, la absoluta mayoría de las cosas que nos perjudican, tenemos conciencia que nos perjudican. No son cosas que Claro. desconocemos, que nos perjudican y por eso las hacemos. O sea, el problema es que muchas veces aquello que nos perjudica es la única cosa que tenemos, es lo único que nos produce placer, es lo único que nos alivia el dolor, la ansiedad, la frustración. O sea, por eso que en realidad políticas públicas que apunten al aumento de las posibilidades. ¿Por qué está tan asociado el mayor consumo de alcohol y drogas en poblaciones más vulnerables y carentes? Que son las que tienen menos opciones. Exactamente, claro. Entonces, Claro. o sea, no es porque son las que tienen menos noción de riesgo, es porque las que no les queda otra posibilidad. Entonces, también me parece que el apuntarle a la noción de riesgo como el punto de cambio de la realidad es una ilusión, ¿no? Porque por más noción de riesgo que la persona tenga, ¿no? Cuando hacemos un préstamo en un banco, desconocemos los intereses que nos van a cobrar, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo hacemos igual? Porque no tenemos otra opción en Opción, aquel claro. momento. Exactamente. Interesante Entonces, ejemplo. ¿no? Sí, por eso, entonces el punto en general no se trata de la de riesgo y sí de las opciones que la persona tenga. El problema es que desde el punto de vista moral de las adicciones, se entiende que el consumo y la adicción es una opción personal. Por eso muchos modelos terapéuticos le apuntan a la opción, a que la persona diga no, como el famoso programa Just Say No. Si fuera tan simple, Claro. no, es solo diga que no, y ahí está todo resuelto, ¿no? Es muy simple, ¿no?
o sea, que es un punto de vista muy moralista, como que la persona realmente elige eso, ¿no? Entonces, en fin, me Sí, extiendo más en este sí. punto, pero creo que... Mira, yo, bueno, retomando aspectos que has mencionado, efectivamente creo, y está dando respuesta, digamos, a las siguientes preguntas, ¿no? Ya has analizado las respuestas. Claro, yo creo que, y visto desde afuera, ¿no? Mirando la situación actual de Brasil, lo que uno ve desde afuera también, de algún modo, eh, hace sentido con lo que tú has planteado en términos de que, claro, un gobierno conservador efectivamente hace muy difícil, digamos, que efectivamente haya una posibilidad de regulación o de mirar el tema, comillas, seriamente, diría yo, desde la evidencia, como tú estás planteando. Así que eso creo que para que quienes están escuchando y vean nuestra conversación efectivamente también den cuenta de aquello. Ahora, dicho eso, y ahora desde tu experiencia, como Mm, para ir cerrando, también lo has deslizado, digamos, en esto que estás señalando, y creo que has puesto, has hecho acentos bastante relevantes, ¿no? Esto mismo de también, que es parte también de la mitología, entre comillas, de la percepción de riesgo, que es interesante mirarlo. ¿Cómo ves tú ahora en términos de hacia adelante en Brasil? ¿Cómo ves tú el contexto y cómo ves las posibilidades de poder ir modificando y cambiando? En algún minuto, en una entrevista pasada, hablábamos de eh, esta mirada de cambiar esta mirada de la guerra contra las drogas, que como tú bien decías, efectivamente ya data de 60, 70 años aproximadamente, que nace en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos y efectivamente en ninguna parte ha resultado, por el contrario, los consumos se mm. acrecentaron, o sea, fue un efecto absolutamente adverso. Entonces, ¿cómo miras tú para adelante el tema en Brasil a partir de tu experiencia ahí? Ujú, Sí, el gran problema de las guerras drogas es que funcionó, ujú. cumplió su función real, no la función supuesta que debería cumplir, Ah, pero ya entiendo, perfecto, sí, la guerra de drogas cumple la función de mantener grupos en el poder, de mantener un exacto. estatus social, de mantener un concepto moral dominante, Ujú, que en realidad es el verdadero motivo. Todas las guerras tienen un exactamente. motivo oculto, Ujú, tienen el motivo real entiendo, aparente. perfecto. Ujú, Acabamos de revivir esto, ¿no? En estos días con los 20 años del 11 de septiembre, ¿no? ujú, Con toda todo lo que se vuelve a discutir de los verdaderos motivos de la invasión a Oriente exacto, sí, Medio. sin duda. O sea, Sí. entonces creo que el gran problema de la guerra de drogas es que funciona, Ujú. Claro, porque los grupos que... absolutamente de acuerdo, sí, y entiendo perfectamente el Claro, punto, sí. Ujú, y ujú, cuando vemos que los grupos que la defienden siguen en el poder, es el mejor ejemplo de que funciona. claro. O sea, no funciona desde el punto de vista de la salud pública probablemente y de los derechos Claro, humanos. Ujú, no funciona para lo que debería funcionar, pero exactamente. por lo que realmente está por detrás, funciona porque mantiene a los grupos en el poder. Ujú, Los mantiene en el poder porque la población los mantiene, los elige, ujú, porque todavía está, de alguna manera, ¿no? En ese miedo del terrorismo, de lo que les puede pasar a la población, ¿no? Creo que yo creo que en todo el escenario mundial inevitablemente eso va a pasar, porque cada vez más eso está declarado. O sea, cada vez hay más grupos organizados que discuten esto. ujú, Creo que el punto más difícil, que creo que es algo que en Brasil va a demorar un poco para llegar a esto, es salir de la polarización, de la dicotomía ujú. radical, que es lo que estamos viviendo mucho tiempo. O están los radicales extremos, ¿no? Que niegan cualquier tipo de control, que quieren, no la liberación, que eso es la liberación no existe, son Ujú. solo los prohibicionistas que inventaron la La liberación. liberación, No, o sea, el concepto correcto.
el concepto de liberación es el fantasma de los prohibicionistas, Ujú, de decir, bueno, quieren que esté todo libre, y no, ningún grupo pretende que esté libre, pretende que ujú. se regule. Pero todavía el escenario está muy dicotómico, muy extremista de los dos lados, y los grupos, no sé si se puede hasta decir grupos, pero las personas o los profesionales y algunos pequeños grupos que son más moderados, que consiguen dialogar con los dos grupos opuestos, que entienden los puntos de vista de ambas las posibilidades, son los que precisan crecer porque precisamos llegar a la dialéctica, Ujú, a la ujú. síntesis, Sí, ¿no? Porque ya tenemos los contra, tenemos los a favor y tenemos que llegar al medio de decir, bueno, qué es lo que realmente funciona, que atienda tanto, ¿no?, la demanda social cuanto la demanda cultural, la salud pública. Y en ese sentido, creo que la radicalización de los discursos y la radicalización de las posturas ha aumentado, y que mucho más ok. en este Ujú, gobierno, lo que nos deja más lejos de llegar a una discusión. Para que tengan una idea, existe un proyecto de ley ya a varios años que busca regular la plantación, ujú. ¿no?, del cannabis para uso medicinal, no recreativo, Sí, ujú. eh, y que ha venido siendo arrastrado, ¿no?, Dilatado. con, con, sí, como muchas Claro. cosas pasan en el Congreso. ¿Y qué es lo que pasa? Es una pauta tan explosiva que nadie se anima a votarla. Ah, correcto. Entonces, Claro. cada vez que llega cerca de ser votada, hay una maniobra política que la empuja un año más, un tiempo Ya. más, Mm, y nunca se llega. O ujú. sea, nadie se hace cargo y dice, bueno, vamos a discutirlo. O sea, que es un punto bastante problemático, porque la cuestión no es solo si hay que aprobarla o no. El problema es si hay que discutirlo o no, y la Exacto, postura claro. ha sido no discutirlo, y esta es la verdad, esto no se discute, esto se queda así, y este gobierno y este presidente se eligen, ¿no?, son electos con la pauta antidrogas absoluta y Ujú. de no dejar avanzar un centímetro nada de lo que tenga que ver con esta política de la posible regulación, de la medicación, y ahí, claro, digo, digo, y esto, esa característica no es una peculiaridad de la política de drogas, es Ujú. algo que aparece en otras áreas también, Sí, pero creo que el punto que tenemos de posibilidad de avance es cuando se consiga llegar a un discurso menos ideológico, ¿eh? Y no digo ni siquiera más científico, porque hasta cuando se habla hoy en día del discurso científico, de las bases científicas, también es algo muy retórico, ujú. porque el dato científico es manipulable, muchas universidades han estado a Sí, servicio de ideologías y no de datos científicos de hecho. Entonces, ni siquiera estoy hablando de esa retórica ujú. basada en evidencia científica, que hoy cualquier cosa se apunta para ese lado, pero sí, principalmente creo que el punto es basado en la moderación, en el diálogo, en la abertura de que se puedan escuchar a todos los actores, porque antes, por ejemplo, digo que fue uno de los problemas que creó este efecto, eh, ¿no?, de pendular ¿no?, de un lado para el Sí, otro. En la política anterior tuvimos muchísimo tiempo, por ejemplo, que las comunidades terapéuticas y todos los modelos de tratamiento que apuntaban a la abstinencia eran criticados, perseguidos, masacrados, porque se entendía que cualquier cosa que tuviera que ver con abstinencia era violación de derechos, era imposición de claro. doctrina, y que realmente hay grupos y lugares que lo hacen de una manera terrible, con Ujú. imposición mismo y con violencia, pero eso no significa que la abstinencia sea el monstruo. Es una de las Exactamente. Ujú. posibilidades, pero eran grupos que descartaban absolutamente cualquier modelo de abstinencia. Y ahí ponían única y exclusivamente la reducción de daños como una Como reducción única. de daños Ujú.
pero una reducción de daños muy falluta, versión brasilera, que no era la reducción de daños real. La técnicamente reducción hablando. de, por eso, la reducción de daños real no descarta la abstinencia en ningún Ujú, punto, pero estos grupos sí. Y ahora fuimos para el otro extremo, que solo se puede hablar de abstinencia. Cualquier modelo que piense en la posibilidad de atender personas que no quieran parar o no puedan parar de consumir, también es imposible y no se financia, no se acepta, no se ujú, discute. sí, Entonces, estamos en el otro extremo, que una parte es una reacción a la anterior, pero otra parte es justamente la idea de esta postura más ideológica que ha también servido para mantener el poder y los gobiernos. Entonces, resumiendo, ¿no? Creo que la salida está en el discurso moderado, en la capacidad de diálogo, ¿no? Que estamos lejos, pero en algún momento, ¿no? se dará. exactamente, sí. Como decía el profesor Humberto Maturana, un chileno biólogo recientemente fallecido, que falta la Sí, reflexión, sí, es la reflexión la que sí, efectivamente nos puede llevar a buen puerto. Oye, exactamente. Pablo, bueno, qué interesante, yo creo que has puesto varios acentos que no habían aparecido anteriormente, yo creo que interesante también para las próximas conversaciones que vamos a tener con con otros profesionales, digamos, de este ámbito, de esta área, ¿no? Y de distintos países que tenemos por delante, pero además también diría yo, con otros encuentros y otras acciones que probablemente, vale la redundancia, nos vamos a encontrar contigo también para poder seguir reflexionando, a propósito de lo que estábamos señalando, reflexionando, Sí, sí. conversando y buscando también equilibrio en esto, que efectivamente entidades profesionales que estamos en este mundo, poder aportar con mesura, como tú bien señalas, también coincido con aquello, eh, equilibrio en definitiva, pues, equilibrio, ¿no? De modo que efectivamente no salir de la polarización que efectivamente ciega, efectivamente genera ceguera Mm. la polarización. Pablo, agradecerte por el espacio, tu tiempo y disposición para poder conversar con nosotros. Te invito a que tú puedas despedir de quienes nos van a ver en esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Espero haber contribuido con algunas reflexiones a partir de mi vivencia. Como dijiste al principio de presentarme, yo por más de 20 años coordiné y trabajé directamente con el público en la recuperación dentro de comunidades terapéuticas, con familias, lo que permite tener una visión muy próxima, ¿no? Que no es solo la visión académica. Después que Exactamente. fui a investigar lo que ya vivía, lo que me preocupaba de lo que veía, y creo que muchas veces lo que falta en las discusiones es la humanidad, es Ujú, ver a la persona. No estamos viendo un número, no estamos viendo una exactamente. idea, un concepto, porque a la persona que está sufriendo y a la familia que está desesperada no le importa ninguna ideología, quiere que pase algo Ujú, que ayude a su familiar, algo que le dé un poco de esperanza, algo que le traiga alguna posibilidad, independiente de dónde venga. ujú, Por eso que creo que es muy cobarde venderle ilusiones a la población que está desesperada, ¿no? Buscando, ¿no? ujú. Algo que está muy lejos de ser lo que realmente se ofrece, que es lo que pasa en todas las áreas políticas, lamentablemente, pero en este punto, sin duda, como es algo que está atravesado por todas las cuestiones morales, culturales, religiosas, es mucho más fácil, ¿no? Incluir, ¿no? estos conceptos en el medio y que nos apartan de lo real, de lo que pasa realmente, ¿no? Inclusive, digo, también en este tiempo, para terminar, pude tener varias experiencias también en la Cracolandia, Ujú, que es algo, un espacio bastante conocido, ¿no? Eh, y no solo en el espacio de la Cracolandia, como después tratar a personas que salieron de la Cracolandia en las claro. comunidades terapéuticas y verlas en otros tipos de dispositivos también que funcionan. Y creo que el punto cuando pensamos en el equilibrio es que cualquier política de drogas tiene que buscar todo lo que pueda servir.
cualquier política de drogas que sea restrictiva, electiva, ¿no? Que beneficie un lado y no el otro, que elija un modelo y descarte los otros, está perdiendo. Porque es un problema muy complejo que precisa de todo lo que se pueda hacer. No podemos descartar nada que pueda tener posibilidad de que ayude a las personas. Perfecto. Ok. Súper. Coincido plenamente, digamos, con el planteamiento que estás señalando, digamos. Bueno, nuevamente agradecerte, Pablo, y agradecer a las personas que nos van a ver, a escuchar, digamos, en los próximos días, próximos meses. Esto va a estar en nuestro canal YouTube, a disposición de las personas, digamos, que quieran revisarlo. Así que muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.